Eh, Te decía, obviamente que lo que busca la iniciativa privada es estimular a que los particulares busquen por sí mismos qué contratos puede celebrar el Estado, digamos, que sean útiles para el interés público y que obviamente comulguen con su interés particular y su ánimo de lucro, porque, digamos, los beneficios, los estímulos que tienen los regímenes, justamente tienen que ver con con acordar derechos, alguna preferencia para lo que es el momento de selección del contratista, ¿sí? Determinados derechos competenciales que este iniciador, digamos, pueda hacer valer en el contexto de selección, del contexto del procedimiento de selección posterior. Ahora, en particular tiene que cumplir ciertos requisitos, esto no es algo automático, digamos, ¿no? Tiene que hacer determinados estudios que demuestren la viabilidad técnica, jurídica y económica de ese futuro contrato. Por supuesto que tiene que demostrar cuál es la necesidad pública que va a satisfacer ese contrato, ¿no es cierto? Y además, la administración tiene que compartir esa visión, digamos, o mejor dicho, ese proyecto que le lleva al particular, y los derechos que el régimen le acuerde van a nacer siempre y cuando lo declare de interés público, ¿sí? O lo califique de interés público. Si la administración Entonces, califica a ese proyecto... ¿Eh? entonces, al declararlo de interés público, se cumple con la naturaleza jurídica del beneficio público del contrato. De alguna manera comparte la visión en cuanto a que ese contrato va a satisfacer el interés general. Ahora, Perfecto. no se queda automáticamente con ese contrato el sujeto privado, sino que a partir de ahí la administración pone en marcha o una licitación, un concurso de proyectos, un concurso público para seleccionar al contratista. Dentro de esa segunda etapa, el contratista, mejor dicho, el iniciador podrá hacer valer los derechos que les concede cada régimen. Generalmente son los derechos de segunda vuelta o el derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ante ofertas equivalentes o de equivalente conveniencia, el contrato le va a ser adjudicado al iniciador, ¿sí? O eventualmente, si a alguien le gana en la puja, digamos, hay un tercero que ofrece tiene una oferta más conveniente que la que hizo él, se le permite tener una segunda vuelta para que ambos, en igualdad de condiciones, vuelvan a ofertar y de esa segunda, digamos, de esa segunda ronda, establecer con esa segunda ronda quién ofrece quién da la oferta más conveniente. No siempre, o sea, no se da de manera automática, no es que pierde y se va a la segunda ronda siempre, ¿sí? Tiene que haber una diferencia, generalmente el régimen nacional hoy vigente establece un máximo del 20%. O sea que si la oferta del tercero es mejor en más de un 20%, digamos, de la que ofreció el iniciador, ya no tiene posibilidad de segunda vuelta, ¿sí? Pero suponiendo que la diferencia entre ofertas esté en menos de ese porcentaje, hay una segunda ronda, digamos, para ofertar entre ellos dos, a ver quién presenta la oferta más conveniente, y es una segunda chance, digamos, que se le da al particular. Los incentivos que tiene el régimen nacional ciertamente no son muy generosos, pero bueno, también es cierto que hay que compatibilizarlos con los principios de la licitación pública, ¿no? O los principios de la contratación pública, y este intento de preservarse los derechos de concurrencia e igualdad, ¿no? Entonces, quizás de ese lado esté bien que sean magros, digamos, los derechos que se otorgan. Lo que pasa es que a veces ciertos proyectos demandan mucha inversión. Imagínense que puede llegar a hacer inversiones millonarias para poder establecer la viabilidad de un contrato y ofrecer un proyecto, digamos, al Estado, y a veces los derechos al ser tan magros desincentiva justamente que el particular ponga en marcha semejante empresa, ¿no es cierto? Porque tengan en cuenta que si no se declara de interés público no hay ningún derecho que se le reconozca al particular, o sea, no hay ningún reembolso por lo que gastó. Y si el contrato se lo queda, supongamos que en la puja del procedimiento de selección el contrato se lo queda un tercero, sí va a tener la posibilidad de un reconocimiento económico el iniciador, se le van a reembolsar los gastos y va a percibir lo que se llama un honorario contingente, que está tasado en el máximo también. Así que bueno, hay que ver también cuánto costó establecer la viabilidad del contrato y cuánto se le puede otorgar o cuánto se le puede reconocer en función de derecho económico, que es un porcentaje que se fija en función de la oferta adjudicada, generalmente.
Pero bueno, sí, obviamente es un mecanismo para incentivar a los particulares a que desarrollen parte de lo que sería la función propia del Estado en la detección de la demanda pública, digamos, y la manera de satisfacerla. No sé si fui claro. Sí, perfecto, digamos. Pero lo que no me quedó claro ¿Entendió? es. Sí, sí, sí. Era lo que me lo diste, me lo explicaste bien con el tema de que la declaración de utilidad pública es que ahí nace la naturaleza jurídica del beneficio común de esa situación. Sí, la calificación de interés público justamente es compartir esa lectura que hizo el particular sobre la viabilidad del contrato y la posibilidad de que con ese contrato se satisfaga el interés general. Todo tipo de contratos puede ser insinuado o presentado como propuesta de la administración, contratos de atribución y contratos de colaboración, ¿sí? Hay un régimen que es el decreto 966 de 2005 que aplica a los contratos de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos, y después está el régimen que está establecido en realidad en un reglamento de segundo grado, que es la disposición 62 de la Oficina Nacional de Contrataciones, que regula el régimen de iniciativa privada para los contratos del inciso A del artículo 4 del 1023. ¿Sí? Son dos regímenes, hoy por hoy, separados, diferentes. Si bien son similares, no son iguales, y alguno, digamos, el régimen de los contratos del inciso A establece expresamente un recaudo que el otro no tiene, que es el que impone que la oferta, digamos, no la oferta, sino el proyecto sea original o presente alguna innovación de tipo tecnológico o científico, ¿sí? O sea, no cualquier propuesta, en ese caso, de iniciativa privada va a ser aceptada, sino que tiene también esa limitación o ese presupuesto para ser admitida y poderse declarar de interés público. Ojo, la declaración de interés público también puede ser persiguiendo una finalidad desviada y que a lo mejor un contrato que no merezca, o mejor dicho, una propuesta que no merezca ser calificada como tal, termina recibiendo beneficios competenciales que a lo mejor no hizo, pero bueno, eso tiene que ver con el dictado de un acto desviado, irregular en definitiva, que puede ser cuestionado, obviamente. No sé si fui claro o te agrego algo más. Bien. Pero, digamos, este régimen tiene importancia para lo que es la etapa previa a la celebración del contrato. ¿Sí? Tiene que ver con el armado o la posibilidad de que los particulares contribuyan con el diseño de la demanda pública de contratos. ¿Sí? Bueno. Volvamos a la etapa de ejecución. La etapa de ejecución habíamos visto que acá cobra relevancia todo lo que son las cuestiones de los derechos y las obligaciones de las partes. Los derechos del particular, básicamente hay un derecho primario, que es la preservación de la ecuación económica financiera del contrato, que es, les decía, ese necesario equilibrio que tiene que existir durante toda la vida del contrato entre lo que se pactó al inicio, ¿no? Esa relación entre prestaciones. Se supone que el contratista, en su remuneración, tiene que tener la posibilidad de cubrir sus costos, cubrir las amortizaciones de las inversiones que haga y además obtener una rentabilidad razonable. Y vimos que cualquier factor externo que incida, externo o decisión de la propia administración, que incida sobre esa ecuación, merecerá digamos, la activación de los instrumentos para recomponerla, ¿sí? Sea en términos de plazo o sea en términos de una nueva remuneración. Habíamos visto también que el ius variandi, digamos, esta posibilidad que tiene la administración de modificar el contrato, obviamente va a impactar en la remuneración, ¿sí? Pero dentro de los límites. Y en términos de plazo, se tendrá que readecuar también. Por supuesto, tiene como derecho, como correlato de ese derecho, tiene el derecho de percibir en tiempo y forma la remuneración que le corresponda. El tipo de remuneración depende del tipo de contrato, ¿sí? Pero bueno, en términos generales es eso. Y por supuesto que también tiene derecho a que la administración cumpla con otro tipo de obligaciones que se haya reservado a su cargo. A veces son obligaciones de tipo material o de hacer o de tipo jurídico. Por ejemplo, la entrega de algún terreno donde se va a emplazar una obra pública, que la administración, o mejor dicho, que el Estado
expropie bienes que sean necesarios para el desarrollo del contrato público, por ejemplo, que expropie campos, ¿sí? Lo que se celebró es un contrato de concesión de obra pública para el desarrollo de una vía de circulación, etcétera, etcétera. Se discutió durante bastante tiempo si la administración tenía la posibilidad de suspender la ejecución del contrato, si el particular tenía la posibilidad de suspender la ejecución del contrato si la administración no cumplía, es decir, si podía activar la excepción de incumplimiento o la excepción non adimpleti contractus. Hoy por hoy esa discusión está prácticamente zanjada y viene desde la propia norma del artículo del decreto 1023, que establece que si el incumplimiento del Estado torna en términos de razonabilidad imposible el cumplimiento de la parte, puede suspender, digamos, la ejecución. Y por supuesto, Profesor, otro derecho que tiene... Sí. hay un alumno que se le desconectó la clase. Pero no lo tengo en lista de espera. No lo veo acá. Ah, habló en el grupo de WhatsApp pidiendo. Ah, pero no estoy en el grupo, yo no sé. A ver. No sé, no me está pidiendo. Por lo pronto no lo tengo en sala de espera. No tengo manera de ingresarlo. No sé si le Bueno, pueden siga, empezar. le digo que envíe de vuelta la solicitud. Siga. Yo claro, que trate de ingresar de nuevo. Yo no lo tengo en sala de espera. No sé quién es. Bueno, y por supuesto que el particular tiene derecho al cobro de la indemnización si la administración le pone fin al contrato en forma anticipada. Ah, capaz que era Leonardo Rosas. Ahí él se está uniendo. Sí, era el profesor. Ah, listo. Bueno, ya lo tenemos con nosotros. Sigo. Y tendrá derecho entonces al cobro de la indemnización que, digamos, que se dispare ante la extinción anticipada del contrato, sea por razones legítimas o ilegítimas, ¿no es cierto? Puede tener lugar la extinción anticipada por razones legítimas justamente cuando la administración, el Estado, invoque el interés público como presupuesto para esa decisión. ¿Sí? Cualquier cambio en el interés público que motive la extinción anticipada va a disparar también que cobre, digamos, la indemnización correspondiente. Ahí verán ustedes que en los libros hay una discusión sobre el alcance de esa indemnización, es decir, si ésta se limita al daño emergente o si también comprende el lucro cesante. La mayoría de los autores le van a decir que corresponden las dos cosas. Sin embargo, el decreto 1023 tiene una limitación en ese sentido y deja de lado al lucro cesante como objeto de indemnización ante supuestos de extinción anticipada del contrato por motivos de interés público, ¿sí? Entonces, ahí, cuando aborden la bibliografía, tengan en cuenta que este es un punto discutido, pero que el legislador tomó posición y dijo que el lucro cesante no debe ser indemnizado ante este tipo de decisiones, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Por supuesto que si la extinción se debe a causas imputables a la administración, sea porque no ha cumplido con su parte del contrato, lo que sería lo que se denomina el hecho de la administración impidiente, digamos, qué sé yo, nunca me entrega los terrenos en los cuales debo desarrollar la obra pública como contratista, obviamente el particular va a poder pedir la extinción de ese contrato y la indemnización va a ser plena. Después veremos que logra acreditar como supuestos de daño emergente y lucro cesante, pero por vía de principios debe reconocérsele todo. Del lado de las obligaciones del particular, el particular por supuesto tiene la obligación de cumplir con el objeto del contrato en forma regular y continua, ¿sí? Los contratos públicos, constitución de garantías, es decir, que el particular, si no cumple, de alguna manera la administración tiene la posibilidad de resarcirse de forma anticipada, y, por ejemplo, en un contrato de obra pública se suele pedir que constituya
la garantía de cumplimiento del contrato, que generalmente es un seguro de caución, o puede ser sustituido por un seguro de caución, y además se forma lo que se llama el fondo de reparos, que es la detracción de cada certificado de una suma porcentual que queda retenida por la administración y que eventualmente se utiliza para reparar daños que éste cause si no cumple adecuadamente con sus obligaciones, y que se libera al final del contrato si termina normalmente, digamos, ¿no? Otra obligación del contratista es ejecutar el contrato en términos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que debe hacerlo él y que en principio tiene la prohibición de ceder ese contrato a un tercero que no haya sido un tercero que obviamente no fue seleccionado en la licitación. O sea, ¿por qué es esto? Por el principio de igualdad licitatoria. O sea, si yo considero que un particular me gestó la mejor oferta y yo le elijo y le adjudico el contrato, no sería válido que ese particular, digamos, descargue ese contrato, lo transfiera a un tercero que no participó en la puja o que eventualmente si participó perdió, ¿sí? Porque sería una manera elíptica de burlar el principio de igualdad licitatoria. Ahora bien, en ciertos supuestos puede transferirse ese contrato, pero tiene que ser previamente autorizado por la administración y bajo ciertas condiciones, ¿sí? La cesión del contrato no va a liberar de su obligación por los daños que cause ese tercero cesionario, ¿sí? Y va a haber responsabilidad solidaria, pero la base es que está prohibida la transferencia del contrato y al mismo tiempo no hay liberación total, ¿sí? Y tiene que ser autorizada previamente, o sea que no vale que yo, si la administración me comprueba que yo pongo a trabajar o me sustituyo un tercero que no forma parte del contrato en la ejecución del mismo, tranquilamente puede rescindir ese contrato por culpa del contratista, ¿sí? Por culpa grave. Por otro lado, también esto es tributario de que la oferta más conveniente, digamos, tuvo en cuenta la idoneidad y la solvencia de ese contratista. Y la administración tiene que analizar si el sujeto que propone, ese tercero que se propone para que siga con la vida del contrato, está en esas mismas condiciones. Les aclaro que las condiciones de idoneidad de ese contratista tienen que se analizan tanto al momento de proponerse la cesión del contrato, pero al mismo tiempo tiene que demostrarse que ese tercero que se quiere que sea el contratista que continúe con la ejecución, también estaba en condiciones de ser contratista del Estado al momento de la licitación, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que un tercero, o mejor dicho, puede pasar que el tercero que se proponga para continuar ese contrato, al momento de la licitación estuviese penalizado y estuviese excluido de los registros de contratistas del Estado. No podría válidamente plantearse la transferencia de ese contrato a ese tercero que en su momento no estuvo en condiciones de ofertar, ¿sí? Ahí no sería posible la transferencia de contrato a ese tercero, ¿sí? Porque tiene que evaluarse las condiciones de contratabilidad, entre comillas, sé que existe el término, tanto al momento de producirse la sesión o de proponerse la sesión, como al momento de realizarse las ofertas. Y por supuesto que tiene la obligación el contratista de ejecutar siempre el contrato de manera continua, bueno, salvo que se presenten estos hechos exteriores, que habíamos hablado la clase pasada, que alteren la posibilidad de ejecutar material o económicamente el contrato. Sí, habíamos hablado ahí de la fuerza mayor, de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, o también que se genere un ius variandi, o la modificación del contrato impuesta por la administración en forma irrazonable, es decir, que la administración me imponga celebrar un contrato o me imponga alterar el contrato de modo tal que directamente cambie su esencia o me obligue a algo que es muy trascendente o que no estuvo en miras, del contratista a la hora de ofertar, ¿sí? Que se altere esa ecuación económica inicial que tuvo en cuenta el contratista al realizar su oferta, ¿sí? En esos supuestos, por supuesto que va a poder solicitar la rescisión del contrato. Y estos hechos que alteran la ejecución habrá que analizar si son meramente impidientes, ¿sí? Si son, mejor dicho, impidientes, quiere decir que van a poner fin al contrato porque de alguna manera van a obstaculizar de manera total
la posibilidad de ejecutarlo adecuadamente, entonces se le va a solicitar a la administración que le ponga fin a ese contrato, obviamente sin responsabilidad para el sujeto particular, o en algunos casos puede demorar. Entonces ahí lo que habrá que ver es la readecuación de plazos y la forma en que la remuneración del contratista quede preservada, ¿sí? Porque habíamos dicho, por ejemplo, que se generan lo que se llaman costos improductivos, y esto del hecho de que la obra, por ejemplo, una obra pública, esté parada sin posibilidad de ejecutarse materialmente, obviamente genera costos que al particular deben serle reconocidos, ¿sí? Porque no tiene digamos, no está en cabeza de él ese incumplimiento, no fue una conducta imputable de él ese incumplimiento. ¿Qué más? Bueno, básicamente son esas cuestiones dentro de la vida de contrato las que tienen que tener en cuenta. Después, cómo diseña cada autor, cuándo es un supuesto de hecho del príncipe, cuándo se da fuerza mayor, cuándo se da el hecho de la administración. Básicamente ahí tengan en cuenta lo que dice Balbín, porque es la forma, digamos, es el medio más objetivo de caracterizarlo, ¿sí? Así que ahí miren directamente la bibliografía. Y habíamos visto, o mejor dicho, no llegamos, o se los mencioné, las causales de conclusión del contrato. Habíamos visto que el contrato termina normalmente o termina anormalmente. Normalmente puede darse por el cumplimiento del plazo, si es un contrato que tenga plazo, por ejemplo el contrato de concesión de servicios públicos, o cuando se concreta el objeto, ¿sí? Cuando digamos, lo que se contrata, la prestación que se contrata, se pone en manos de la administración, sea que sea una obra, sea un suministro o lo que fuere. Cuando concluye el contrato, obviamente lo que hay que tener en cuenta es qué pasa, por ejemplo, con el régimen de los bienes. Supongan ustedes que, o el régimen de las inversiones. Supongan ustedes que se pone en cabeza del contratista del Estado, concesionario, para el desarrollo de determinadas obras. Bueno, a ver qué pasa con esas obras, en manos de quién quedan. Generalmente van a quedar por principio de accesoriedad en cabeza del Estado, pero hay determinados bienes que son separables y que pueden llegar a revertir, digamos, al contratista o pueden quedar en cabeza de la administración. Ahí hay que ver cada contrato, pero bueno, básicamente tengan en cuenta que ese es un fenómeno que se produce cuando finaliza o cuando se extingue un contrato. Y dentro de los medios anormales pueden encontrar la desaparición del objeto del contrato, es decir, cuando cesa, por ejemplo, la causa de finalidad pública, ahí el contrato se extingue. La rescisión, habíamos visto que la rescisión puede darse por razones de ilegitimidad, es decir, que la administración encuentra un vicio genético en el anudamiento de las voluntades y puede ponerle fin. Ya vimos en qué supuestos por ella misma o en qué supuestos tiene que pedírselo a un juez. Esto obviamente es tributario del principio de legalidad, de juridicidad, que atraviesa toda la actuación administrativa, la actuación del Estado en general. También podrían ponerle fin al contrato por acuerdo de partes, y ahí las partes se pondrán de acuerdo sobre los efectos pendientes, qué va a pasar con los efectos pendientes del contrato, cómo se van a repartir, digamos, económicamente o materialmente las prestaciones que hayan quedado sin conclusión. Habíamos visto que como formas puede darse una rescisión por razones de fuerza mayor, de hechos del príncipe, de hechos de la administración, cuando sean realmente que imposibiliten la posibilidad de continuar con la vida de ese contrato. Por razones sancionatorias también puede tener fin el contrato administrativo. Habíamos dicho que una de las prerrogativas de la administración es la prerrogativa sancionatoria, que si bien debe darse en forma gradual y progresiva y en definitiva siempre tiene que buscar la continuidad del contrato, quizás no termine siendo efectiva esa potestad sancionatoria y no quede más remedio que la administración le ponga fin al contrato justamente por incumplimientos graves del contratista en lo que hace a sus obligaciones. Entonces se sanciona al contratista con el fin de la vida del contrato y obviamente el contratista tendrá que él sí resarcir daños a la administración, los daños que haya causado, que se puedan comprobar, obviamente, y es la última ratio de la vida del contrato. ¿Sí? Es a lo último que la administración tiene que acudir. ¿Por qué? Por lo que hablamos hoy, por este principio de continuidad, por este principio de preservación del contrato público. Y otra forma, digamos, otro supuesto, que está emparentado con lo que dijimos anteriormente, es que la administración lleve a cabo un ius variandi de manera irrazonable o que altere sustancialmente el objeto contractual y
Y entonces y el particular no pueda asumir ese tipo de prestaciones. Perdón. De todas estas decisiones que pueda tomar la administración, digamos, para ponerle fin a la vida del contrato, obviamente que no quedan exentas de la revisión judicial, si bien son ejecutorias y puede disponerlas, no es que no pueden ser revisadas judicialmente, o sea, no son no tienen fuerza de cosa juzgada, podrán ser revisadas si el particular decide cuestionarlas por ser ilegítimas, ¿no es cierto? Incluso podría cuestionarse una revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia cuando se invoque falsamente como motivo del acto una situación de interés público y en realidad la administración esté poniéndole fin a la vida del contrato por mera voluntad de un funcionario o quizás con la idea de finalizar un contrato y favorecer a un tercero a partir de la celebración de uno nuevo. Bueno, eso serán cuestiones, por supuesto, de hecho y prueba, pero en todos los casos el particular puede cuestionar ante un juez la legalidad, digamos, o la razonabilidad de la decisión administrativa. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles. No sé si tienen alguna duda sobre la extensión del resarcimiento por extinción en razones de interés público. Van a ver que el fallo que se cita, y lo van a ver ahí en la bibliografía, es Eduardo Sánchez Granel, y justamente tiene que ver con la extensión del resarcimiento. Vean que justamente la mayoría de la doctrina hace pie en este fallo para decir que la reparación tiene que ser integral. No obstante, les recuerdo que el decreto 1023 establece esta limitación a la posibilidad de serle resarcido el lucro cesante. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Nadie tiene ninguna pregunta de este tema o de otro que los pueda ayudar o orientar? ¿Quedó más o menos claro? Profe, yo tengo una pregunta. De vuelta, Mariano. Sí, Mariano. Hoy leyendo contencioso administrativo me quedó una duda por ahí, si vos lo tenés ahí, el tema de entre provincia y federal, ¿no? Entonces, me quedó ahí que sería como el régimen federal en realidad tiene una amplitud mayor para el acceso, ¿no? O sea, que el régimen federal, ¿no? Porque el régimen federal en realidad necesita siempre una instancia previa, administrativa previa, y en cambio el régimen de provincia no es necesario en todos los casos. El tema de agotamiento de la vía y plazo de caducidad está presente en los dos regímenes. A nivel provincial, yo creo que es más amplio que a nivel federal. Si ustedes ven el 32, o sea, de la ley nacional, que lo estuvimos viendo por ahí un poquito la primera parte, van a ver que es mucho más restrictivo a la hora de establecer los supuestos en los que se puede demandar directamente al Estado. ¿Sí? Previamente hay que agotar la vía, es decir, activar los carriles formales que en forma obligatoria impone el régimen, y al mismo tiempo accionar judicialmente dentro de un plazo concreto que es fatal y que es de caducidad, ¿sí? Que por lo tanto no puede ni prorrogarse ni suspenderse. En cuanto a la posibilidad de judicializar un caso de manera directa, creo que el régimen provincial es más amplio. Si bien con la reforma a la ley 13.101 el legislador acotó esa amplitud inicial que tenía la ley 12.008, aún así lo entiendo que es más amplio que el régimen nacional y es más avanzado, ¿no? Está mejor desarrollado. A nivel nacional, el contencioso administrativo, salvo lo que era la vieja ley de demandas del Estado, el título cuarto de la ley 19.549 y la ley de medidas cautelares, no tienen un desarrollo orgánico integral de lo que es el contencioso administrativo. En Provincia de Buenos Aires ustedes toman el CPCA, la ley 12.008 con las reformas, y es un cuerpo orgánico integral, digamos, que lo regula y lo regula de manera moderna. Y creo yo que, les repito, tiene mayor permeabilidad al caso residenciado en forma directa, ¿sí? Sin tener que cumplir con las prerrogativas procesales que impone el régimen nacional para cuando se quiere demandar al Estado Nacional. No quiere decir que en provincias no existan, pero creo que está más morigerado. Bien, eso era, porque no me había quedado muy en claro. Y leyendo Balbín también con el tema de
del acceso al contencioso administrativo federal, él ahí también dice que debe ser entendido con un alcance restrictivo, puede ser, o sea, solamente de revisión de El acto. el acto, claro. A ver, en el ámbito federal creo que no cesó la concepción que había antes también en la provincia de Buenos Aires, antes digamos, de la sanción de la ley 12.008 y la puesta en marcha del Fuero Contencioso Administrativo, de que el contencioso administrativo es como una suerte de proceso al acto, ¿no? Donde el acto formaba el centro de actuación de la administración y el centro de cuestionamiento. Y parecía ser como que todos se centraban en el acto administrativo. Hoy por hoy, por ejemplo, en el ámbito provincial, tenemos el principio de unidad de acción y de pluralidad de pretensiones. O sea, la pretensión anulatoria es una más, entre otras tantas, ¿sí? O sea, que van a tener pretensiones de declarativas de certeza, tiene la pretensión resarcitoria, la pretensión de cesación de vía de hecho, la pretensión de reconocimiento de restablecimientos de derechos. Entonces, tienen un abanico mucho más amplio y el acto se va del centro de atención y pasa a ser, digamos, lo relevante, la pretensión del administrado. O sea, ¿qué es lo que pide, independientemente de que esté plasmado en un acto? Les repito, no quiere decir que no haya que cumplir formalidades. Si lo que tengo es un acto administrativo y quiero cuestionarlo, desde ya que en Provincia de Buenos Aires también tengo que agotar la vía administrativa y demandar dentro del plazo de caducidad, ¿sí? Pero también puedo sumarle a esa demanda otras pretensiones, ¿sí? O en algunos casos puedo demandar bajo el régimen del fuero contencioso ante situaciones o conductas o omisiones de la administración que no tienen que ver con el dictado de un acto. Entonces me parece a mí que lo que quiere decir Balbín es eso, como que este proceso al acto, este proceso concebido como meramente impugnatorio, en Provincia de Buenos Aires no está mucho más desarrollado, está mucho más actualizado. No sé si te contesté. Claro, sí. O sea, yo lo que entendí es eso, que el proceso impugnatorio sería prácticamente en federal, o sea, en federal sería justamente este viejo modelo impugnatorio que hubo en Provincia de Buenos Aires hasta el nuevo código y esta nueva concepción. Eso sería, listo, está bien, entonces entendí. Yo por mi lado nada más. Y justamente de ahí también la posibilidad, la regla, o sea, la demandabilidad directa, es decir, no tener que ir a cuestionar ese acto, sino que en determinados casos lo que se intenta es que se pueda residenciar casos por fuera de lo que es la existencia de un acto, que no siempre tenga que ir a pedir a la administración y que no siempre la administración tenga que dictarme un acto para que yo pueda demandarla. Esa me parece que es la idea. Claro. Por supuesto que en algunos casos será inexorable, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero gozar de una jubilación, tengo que ir a pedírsela en Provincia de Buenos Aires al IPS si me corresponde el régimen del IPS. Y el IPS decidirá si me corresponde o no me corresponde, digamos, el beneficio, y si me dice que no me corresponde, tendré que cuestionar ese acto, ¿sí? Pero también es cierto que puedo llegar a la justicia planteando que la administración no me resolvió y puedo ir por vía de silencio y demandar que me reconozca el juez ese beneficio si pruebo que reúno las condiciones. Si no voy a el juez no va a decir, mire, necesito que la administración me dicte un acto antes para yo poder establecer si el acto es regular o no y darle o no el beneficio. Va a resolver en función de lo que sea el ámbito de discusión en esa pretensión actora y en esa defensa de la parte demandada, digamos. Sí, bien. O sea, sería que el sistema un sistema de amplitud probatoria sería, ¿no? También, o sea, esto de un caso, una controversia, en donde va a resolver, no solo resuelve sobre legalidad, sino que resuelve también sobre prueba y hechos fácticos y derecho, ¿o no? O solo. Sí, por supuesto, el contencioso a nivel provincial es totalmente amplio en cuanto a la posibilidad de revisar el acto, a la alegación que se puede hacer con relación a un acto. O sea, no hay tampoco ese principio de congruencia estricto que en el régimen federal se ve hasta con el reclamo previo, digamos. Acá, el particular le dictan un acto y aunque no haya dicho, aunque sea administrativa, haya expuesto el 10% de los argumentos que después exponen la demanda, no hay un problema con eso, digamos. Claro, uno puede argumentar todo lo que quiere y puede probar todo lo que pueda probar, digamos, para derribar, en todo caso, ese acto que se presume legítimo.
Bien, gracias. Es un procedimiento, es un proceso de conocimiento pleno. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. A ver, Mariana, sí, en un principio estaba declarada esa demandabilidad directa, ahora con la excepción que tiene el artículo 14, ese giro que se le dio al artículo 14 del CPCA, pareciera ser que la regla pasó a ser la excepción, pero digamos, en términos de concepción, digamos, la demandabilidad debería ser directa, sí. A veces el legislador introduce modificaciones que terminan haciendo la regla una excepción, pero bueno, uno tiene en cuenta cuál fue la filosofía, digamos, del cambio, ¿no? Para interpretarlo. Y el fallo que me habían preguntado hace un ratito, Aldana, es Eduardo Sánchez Granel. Lo van a ver citado ahí en Balbín y lo van a ver, digamos, a la hora de estudiar el alcance de la indemnización cuando la administración le ponga fin al contrato por razones de interés general, de interés público. Es una muy buena pregunta, Eduardo. Hay una cierta, yo noto en el fallo o una cierta inconsistencia en lo que es el orden argumentativo, o pareciera ser como que quizás abre una ventana para que si se prueba, en todo caso, las prestaciones, quizás hacer lugar o hacer espacio a algún reconocimiento. A mí me deja la misma duda. Está muy buena la observación que haces. Por lo pronto te cuento, Eduardo, que a nivel del fuero local hemos tenido algunos contratos, o se ha presentado determinados, que hoy se los quise compartir y no pude bajar el archivo, pero después voy a ver si se los alcanzo, como para que lo evalúen. Había una serie de contratos de contratos de obra pública celebrados por la Municipalidad de Balcarce, y esta contratista se le había encargado el desarrollo de 2 planes de vivienda, y aparentemente, de manera verbal, un funcionario hizo que desarrollara tareas de movimientos de suelo para otros 2 desarrollos. Y estaba la discusión si había figura contractual o no y demás. Por supuesto que lo terminamos analizando porque así se pidió bajo la doctrina de enriquecimiento sin causa, pero justamente hicimos un primer estadio, digamos, del análisis, donde hablamos de las formalidades, un poco siguiendo también la filosofía de Lixclet, y terminamos de concluir que no había posibilidad de encauzarlo el reclamo primero por un contrato.